Ay, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el evangelista Gary D en esta mañana. Digo mañana porque estamos acá todavía con la familia. Estoy aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, hora del Pacífico, y le envío a cada uno de ustedes un precioso y muy sincero saludo en esta mañana de hoy. Estamos a jueves, el día 17 de agosto del 2023. Y bueno, siempre bendecido en la presencia del Señor. Recuerde que en medio de todo lo que se está moviendo a nivel global, las amenazas, las señales, las profecías y todos los eventos extraordinarios, apocalípticos, usted y yo levantamos bandera, nos paramos en la brecha y podemos declarar igual que el apóstol Pablo, que decía: porque ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo sé que al final del día, no importa lo que esté pasando, el cristiano que ha puesto su confianza plenamente en el Señor sabe en dónde está parado y en quién ha creído. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estamos viviendo la hora más peligrosa en muchos años, la hora más terrible. Y yo quiero compartir con ustedes que estamos en este tiempo donde la iglesia tiene que buscar más de Dios. Por eso es que todos los días estoy exhortando, amonestando, haciendo hincapié y enfatizando la necesidad de que todos los días podamos acercarnos más al Señor. ¿Sabe que hay tres problemas que tiene la iglesia contemporánea? Primero de ellas es falta de conocimiento, y por eso yo digo que esta es la hora más terrible en años. Porque cuando yo me convertí a Cristo hace 51 años atrás, han pasado algunas lunas, recuerdo que nosotros estábamos inmiscuidos mucho en la palabra, en los servicios, en la obra del Señor, en la iglesia. Había servicios en mi iglesia 7 días a la semana. Éramos cristianos, pero practicantes todo el tiempo, full time, como dice el americano, ¿verdad? Y estábamos constantemente estudiando, escudriñando, buscando, llenándonos del Señor, vigilias, servicios de oración, campañas tras campañas, que fueron momentos tan poderosos e inolvidables que marcaron nuestras vidas. Yo soy de esa generación, de una generación donde realmente se buscaba a Dios diariamente. Ahora, 2023, estamos en otro tiempo, en otro periodo de la historia, donde la mayoría de los cristianos son lamentablemente muy diferentes. Pero tenemos hoy la hora más terrible en años. ¿Y por qué digo la hora más terrible? Bueno, uno, porque no hay conocimiento de la palabra. A pesar de todas las ayudas que tenemos, de los comentarios, de las Biblias nuevas, de tanta información, tanto acceso, accesibilidad de información, aún en el internet, cualquier cosa que quieras saber del Señor, literalmente no hay conocimiento de la palabra. La gran mayoría de cristianos hoy en día nunca estudian la Biblia, nunca. Y mire cómo dice los evangelios: escudriñad las escrituras. Jesús lo dijo: porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. David, el salmista de Israel, el amado rey, decía: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Vivimos en un periodo cuando necesitamos buscar a Dios, pero leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, alimentándonos de la palabra de Dios. El profeta Amós decía que en los postreros días, en los últimos tiempos, no habría hambre tanto de comer pan, sino de comer palabra de Dios. Y yo te invito, mi amigo, en este momento, que volvamos a estudiar la palabra. Por eso es que cuando se desató la pandemia, la gran mayoría de cristianos no sabían qué es lo que estaba pasando. Pastores no podían predicar temas proféticos porque no habían sido criados en ese ambiente, en esa atmósfera. Gracias a Dios, afortunadamente, que yo me crié en una generación donde vivíamos todos los días con las profecías. Ese fue el pan mío todos los días y sigue siendo todavía. Crecí, me alimenté, me crié, me levanté en el nombre del Señor, en ese ambiente de profecía. Por eso, cuando llega el tema de la pandemia, las profecías, amenazas de guerra, hambre, pestes, etcétera, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación,
para mí es una cosa que desde hace más de medio siglo tengo estudiando y enseñando al pueblo del Señor. Lamentablemente todavía vivimos en un periodo cuando la mayoría de cristianos no quieren estudiar la palabra, no quieren meterse en la Biblia para conocer qué es lo que está pasando. Lee la palabra, aliméntate, atesora la Biblia, valórala, ámala, practícala, vívela. Descubre las maravillas de Dios leyendo su bendita palabra. Entonces tenemos tres, lamentablemente, problemas graves en la iglesia hoy. Repito, tres problemas graves en la iglesia de hoy. Y esta es literalmente la hora más terrible en años, porque la mayoría de los cristianos tienen estos tres problemas graves. Número uno, falta de conocimiento, porque no leen la palabra. Segundo, falta de discernimiento espiritual. Ahora, esto no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento viene a través de la lectura, escudriñar la Biblia, pero el discernimiento viene a través de una relación con Dios, intimidad con Dios, cuando te metes en oración, te consagras, presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, el ayuno, etcétera, y ahí es donde puedes tener una conexión espiritual. Y cuando uno busca a Dios y uno es lleno del Espíritu Santo, viene el discernimiento espiritual. El discernimiento es demasiado importante, especialmente en el tiempo cuando estamos invadidos y permeados en nuestra sociedad de tantos demonios, de tanto engaño, de tanta mentira. Vivimos, sabe usted, en el periodo de la gran decepción, de las conspiraciones, de las mentiras, los medios de información, las redes sociales, las escuelas. Aún en las iglesias hay tantas mentiras, tanta falsedad. Y mire, la mayoría de las iglesias, la mayoría de ellas, están literalmente invadidas y permeadas de doctrinas demoníacas. Pablo lo dijo, 1 Timoteo 4:1, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando escuchas a los predicadores de ahora, que no predican el evangelio que conocimos nosotros, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo rompe cadenas, Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo, y que Cristo viene otra vez. Estos mensajes están ausentes de los púlpitos hoy en día. Escucha solamente motivación, descubre el campeón que está en ti, escucha mensajes que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque hay un evangelio diferente. Y Pablo lo dijo a la iglesia en Galacia, capítulo 1 de Gálatas. Este es el periodo más peligroso. Por eso te digo que la hora más terrible en años es la que estamos viviendo. Un pueblo cristiano que falta conocimiento. Segundo, falta discernimiento. Y a veces se mete el mismo diablo en la iglesia y la gente no tiene discernimiento. Cuando tú miras la iglesia luterana, episcopal, anglicana, metodista, todas estas iglesias que te estoy mencionando, presbiteriana, episcopal, metodista y luterana, estas cuatro grandes denominaciones que son tradicionales, las cuatro están abrazando la ideología de género, matrimonio del mismo sexo, el aborto, etcétera, 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 etcétera. Tú dices, estas iglesias tendrán discernimiento. No, lo que mueve estas grandes iglesias es el espíritu del anticristo. Son espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Sabemos que estas iglesias están totalmente cautivadas, secuestradas bajo el mismo diablo. Yo dije los otros días y lo sostengo, iglesias satánicas. ¿Por qué? Porque Satanás es el que dirige, lidera estas iglesias. Y muchas otras más, no solamente son estas cuatro. Estamos hablando, por ejemplo, en este año y el año pasado, más de 6,000 iglesias metodistas se salieron del concilio mundialmente hablando, por la misma razón. Pero ¿qué pasa? Que no hay discernimiento. La gente que van a las iglesias grandes, y no que las grandes sean malas, pero la mayoría de estas grandes empiezan a vender el evangelio, empiezan a practicar cuestiones que no están en la Biblia. Entonces estas iglesias que son grandes
sus pastores se tienen que limitar. No pueden predicar el mismo tema como predico yo, como predicamos algunos, que Cristo salva. No pueden tocar el tema del pecado. Estas iglesias jamás tocan pecado, arrepentimiento, infierno y santidad. Son 4 temas que están prácticamente prohibidos en estas iglesias nuevas: pecado, arrepentimiento, infierno y santidad. No se tocan estos temas. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y la gente que van a estas iglesias no tienen discernimiento. O quizás se sienten muy cómodos allí, se sienten muy a gusto. ¿Por qué? Porque tienen un templo grande, las sillas están cómodas, las butacas, porque les cuidan sus niños, tienen buen estacionamiento. Pero no se dan cuenta ustedes que no están en una iglesia verdaderamente que sigue el modelo de la iglesia primitiva. Claro que la iglesia primitiva 2000 años atrás estaba dentro de otra cultura, otra generación, otro tiempo, pero igual las bases, los preceptos y principios y los valores, lo de la Biblia, esto no cambia. En Hebreos 13:8 dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cambian algunas cosas, la vestimenta, hay que estudiar un poquito de antropología. Por eso yo les digo a los hermanos siempre, constantemente, yo creo en el recato, el decoro, el pudor, la modestia, creo en la santidad, por supuesto. Y hasta cierto punto hay santidad externa. ¿Qué significa esto? Que lo de adentro refleja lo de afuera. Repito, lo de adentro. Porque ¿de qué le vale a una persona por fuera aparentemente parecer una tumba blanca y por dentro está podrido? No. Lo más importante es por dentro. Y obviamente que sabemos que la Biblia habla del pudor, recato, literalmente vivir para Él, representar al Señor. Pero lo más importante es por dentro, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Tenemos que vivir para Dios. Entonces estamos viviendo un momento que la gente no tiene conocimiento, no tiene discernimiento y no sabe distinguir. Y van a estas iglesias donde realmente les predican suavecito, les predican sin molestar a nadie, sin incomodar a nadie. Y ese es el evangelio de hoy en día. Pero lamentablemente estamos en la hora más terrible en años, la hora más terrible. Y te voy a decir esto, porque lo he dicho en los últimos 2-3 días. El Señor ha puesto un mensaje en mi corazón. Lamentablemente estamos en una hora tan terrible que muchos podrían perder la salvación. Hermano Gary, ¿a poco la salvación se pierde? Busca lo que he comentado sobre la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, obviamente. Lo sabemos, lo entendemos, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9, etc. Pero también si uno no cuida la salvación, Hebreos 2:3, si uno no mantiene viviendo para Dios, ¿o cómo piensas tú que ya aceptaste a Cristo, hiciste la oración de fe, estás sirviendo al Señor y ahora vas a vivir como se te pega la gana? No, ya yo estoy bajo la gracia, voy a fumar, voy a tomar, voy a beber, voy a bailar. Te vas al infierno, entiéndelo. No me interesa la posición calvinista que te entreguen los que no tienen el Espíritu de Dios. Lamentablemente hay mucha gente por las redes sociales que no tienen el Espíritu Santo. Hermano, no digas eso. ¿Cómo no? Si es la pura verdad. Por sus frutos los conocemos. Sabemos muy bien que el Espíritu de Dios confirma a los que son hijos de Dios. Eso está en la palabra. Los hijos de Dios son confirmados por medio de los frutos del Espíritu Santo que marcan la vida de un verdadero cristiano, sobre todo un maestro de Biblia, que dice ser maestro de Biblia. Y hay algunos que no son ni maestros de Biblia, ¿sabe? Solamente están en las redes para ganar los likes y simplemente están allí, ¿sabes para qué? Para simplemente hablar de todo el mundo, sacando todas las informaciones de fulano, mangano, perencejo, sutano. Cuando yo hablo de alguien, hablo en bases de lo que dijo, simplemente para hablar, decirle al pueblo que lo que ha dicho es una herejía, su mensaje es falso. Porque los cristianos, los ministros del evangelio, somos responsables. Y si un fulano o un individuo está enseñando doctrina mala a las masas, yo siento que es una responsabilidad como ministro del evangelio defender la palabra,
en Judas versículo 3, es un solo capítulo, dice que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Entonces yo soy un defensor del evangelio, soy un apologista de la doctrina de Cristo, ¿entiende? Entonces tenemos estas personas que están movidas por espíritus engañadores. La Biblia lo dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero si no tienes discernimiento, no vas a reconocerlo. Hay una iglesia muy grande en Houston, americana, una de las más grandes, se supone que dicen que es del mundo, y el que predica, el que está al frente, ese hombre no es un pastor, es un motivador, es el que dirige una congregación que parece más bien un club social. Obviamente que todos los domingos mete uno que otro versículo bíblico, pero el evangelio que este hombre ha presentado es un evangelio muy diferente al que está en la Biblia. Y sabemos muy bien que porque no hay discernimiento espiritual, la gente vive como se le pega la gana. Entonces, la gente que van a estas iglesias, si no tienen conocimiento, si no tienen discernimiento, viene el tercer problema, que también es súper grave, y es la falta de convicción. ¿Y qué es convicción? Vamos a mirar la vida de Sadrac, Mesach y Abednego. Ananías, Azarías y Misael eran sus nombres originales. Sadrac, Mesach y Abednego eran de Jerusalén, judíos, fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y estaban en Babilonia. Y en un momento que el rey Nabucodonosor, que era loco, levantó una estatua de su persona, exigió que todo el mundo adorara su estatua. Y los tres jóvenes dijeron: nosotros no vamos a adorar esa estatua, porque ellos solamente adoraban a Dios. Y estaban en una situación seria, porque el rey les dijo: los voy a tener que meter a un horno de fuego. Había ejecución. Y ellos dijeron: no vamos a adorar tu estatua. Y el rey los metió al horno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando el rey los metió al horno, estaba tan caliente que los metieron se murieron. Y el rey miró y dijo: pero ustedes no metieron 3. El rey miró que habían 4. Y dice la palabra que el cuarto tenía semejanza a hijo de dioses. No solamente Dios honró a Sadrac, Mesach y Abednego, sino que todo el reinado de Babilonia reconoció por un mandato, literalmente un decreto del rey Nabucodonosor, que de hoy en adelante que no haya Dios en Babilonia, sino el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero estos muchachos literalmente arriesgaron su vida porque tenían convicción. No es cuestión de ser muy macho ni valiente. Convicción es cuando tú sabes a quién amas, en dónde estás parado y que estás dispuesto a dar tu vida por Dios. Y hoy tenemos personas que están dispuestas a dar su vida por Dios. En Corea del Norte, en China, India, Pakistán, en muchas partes del mundo, que pagan el precio. Y lo que te voy a comentar ahora no lo tomes personal, pero lamentablemente vivimos en un periodo cuando en nuestro hemisferio occidental, Norteamérica, Centro, Sudamérica, los países Europa, sabemos muy bien que el cristianismo es un cristianismo flojo, light, un cristianismo acomodado, un cristianismo moderno. Lamentablemente los cristianos no están dispuestos a pagar el precio. Yo me imagino que cuando se desate más fuerte todavía, porque ya hay persecución, la gran persecución contra la iglesia, ¿cómo le irá a tantos que no están dispuestos a pagar el precio? Convicción, pararnos en la brecha, levantar bandera y decir: estoy dispuesto a servir al Señor, cueste lo que cueste. ¿Y por qué razón? Porque amo a Dios. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es demasiado importante esto. La hora más terrible en años es la que estamos viviendo, con 3 graves problemas en la iglesia. No hay conocimiento, no hay discernimiento y no hay convicción. Busquemos al Señor. Desde la ciudad de Phoenix, Arizona, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.